porque un kamikaze alemán lloró de alegría. Trasladémonos al 7 de abril de 1945. La Segunda Guerra Mundial está en sus días finales. Pero para Klaus Hahn, piloto del temido Sonderkommando Elbe, la misión apenas comienza. Su tarea es simple y brutal: derribar un bombardero B-17 embistiéndolo a toda velocidad. Lo que jamás imaginó es que esa misión suicida lo llevaría al límite y le arrancaría lágrimas de alegría. Quédate hasta el final, porque hoy te contaré la increíble historia de un kamikaze alemán que sobrevivió a lo imposible y la sorpresa final es de película. El piloto solitario. Klaus Hahn era un joven piloto alemán de apenas 17 años que, como muchos de su generación, había sido arrastrado a la guerra. En aquel 7 de abril de 1945, el amanecer fue testigo de su última misión como miembro del Sonderkommando Elbe, una unidad suicida de la Luftwaffe cuyo objetivo consistía en derribar bombarderos enemigos mediante ataques de embestida. A bordo de su Bf-109 deteriorado, Hahn alzaba el vuelo con la certeza de que el final podía estar muy cerca. Su escuadrón había sido diezmado nada más despegar, víctima de la superioridad aérea aliada que se cernía sobre Alemania como una sombra inevitable. El cielo que surcaba Klaus estaba plagado de enemigos. Los bombarderos B-17, conocidos como fortalezas voladoras, se movían en formaciones cerradas, escoltados por los veloces cazas P-50 y uno Mustang. A los pocos minutos de vuelo, Klaus se encontró completamente solo. La radio enmudecida y la ausencia de sus compañeros le hacían sentir el peso de una soledad insoportable. Fue entonces cuando una escuadra de P-50 y uno Mustang lo detectó y se lanzó sobre él sin piedad. Los cazas estadounidenses lo rodearon como lobos que acorralan a su presa. Las ametralladoras calibre 50 desataron un infierno de fuego que convirtió el cielo en una lluvia de proyectiles trazadores. Klaus maniobraba como podía, intentando evadir la tormenta de balas, pero su avión, carente de mantenimiento y en un estado deplorable, apenas respondía. Su única esperanza de sobrevivir era encontrar un resquicio, un error en la formación enemiga que le permitiera escapar, pero todo parecía en su contra. En cuestión de minutos, el Bf-109 de Hahn estaba reducido a una trampa mortal volante, con partes esenciales destrozadas y la estructura debilitada. Un brazo sin vida. Durante aquella persecución implacable, uno de los proyectiles disparados por los Mustang atravesó la delgada coraza del Bf-109 y alcanzó a Klaus en el brazo derecho, justo debajo del hombro. Al principio, en medio de la adrenalina y el caos, no sintió dolor alguno. Fue solo cuando trató de accionar el acelerador que notó algo extraño. Su brazo colgaba como si no le perteneciera. La herida había seccionado nervios y tendones, y su extremidad estaba completamente inerte. Klaus comprendió entonces que su situación era insostenible. El avión había perdido gran parte de su capacidad de maniobra. Sus opciones eran escasas y el dolor comenzaba a intensificarse, aunque el shock lo mantenía enfocado. Sin más alternativa, decidió ejecutar el protocolo de emergencia y abandonar el aparato. Volvió el morro del Bf-109 hacia abajo, buscando ganar algo de velocidad antes de saltar, pero en ese momento su brazo muerto cayó pesadamente contra el dosel de la cabina, obligándolo a girar la cabeza. Fue entonces cuando, a través de un hueco en las nubes, avistó una formación de bombarderos B-17. Aquel instante le trajo a la memoria imágenes de su ciudad natal en ruinas, de los bombardeos que arrasaron su hogar y de los funerales multitudinarios por vecinos, amigos y familiares. La ira se apoderó de él. La rabia le devolvió el propósito que había perdido y contra todo pronóstico decidió continuar la misión. A pesar de sus heridas y la condena segura que eso significaba, ajustó los mandos con su único brazo funcional y dirigió su avión hacia los enemigos que siempre había soñado destruir. Embestida al corazón. Con una determinación férrea, Klaus Hahn apuntó el maltrecho morro de su Bf-109 hacia el centro de la formación enemiga. Sus ojos se fijaron en uno de los bombarderos B-17 que volaba en el núcleo del grupo, justo delante de él. Su mente estaba en blanco, solo existía el objetivo. Aceleró a fondo, consciente de que el impacto sería el final, pero también de que podría cambiar el curso de la batalla, aunque fuera por un breve instante. El avión alemán, reducido a una sombra de lo que alguna vez fue, ganó velocidad en la caída. Klaus mantenía el control con la dificultad de quien solo puede utilizar una mano y apenas mantiene la conciencia por la pérdida de sangre. Aún así, guió su caza con precisión quirúrgica hacia la cola del B-17. El impacto fue devastador. El Bf-109 colisionó con la parte trasera de la fortaleza voladora, arrancando la torreta y arrojando al artillero de cola violentamente hacia el interior de la aeronave. El golpe sacudió el bombardero, que perdió estabilidad por un momento. Sin embargo, en lugar de desintegrarse, el B-17 logró mantenerse en el aire,
aunque gravemente dañado. En su interior, el capitán Bud Wentz reaccionó de inmediato, preguntando por el estado de la tripulación y la magnitud de los daños. A pesar de la gravedad del ataque, el espíritu de los hombres a bordo permaneció firme. Nadie estaba dispuesto a rendirse, ni siquiera ante la perspectiva de una caída inminente. El milagro. En el aire. El capitán Wentz, un piloto experimentado, comprendió en cuestión de segundos que su aeronave había perdido componentes esenciales. El timón y el elevador estaban inoperativos, lo que anulaba prácticamente cualquier capacidad de maniobra convencional. Sin esas superficies de control, dirigir el rumbo y mantener la estabilidad de la nave era casi imposible. Sin embargo, Wentz no se dio por vencido. Sabía que el único recurso que le quedaba era controlar la potencia de los motores individualmente para crear un diferencial que les permitiera girar o cambiar de altitud de forma rudimentaria. El renacimiento de Klaus Hahn. Mientras tanto, Klaus Hahn había perdido la conciencia tras el impacto. Su cuerpo caía libremente desde gran altura. No recordaba haber abandonado el avión, pero cuando abrió los ojos se encontró en caída libre, descendiendo sin control por el cielo alemán. Con el brazo herido colgando a su lado, luchó por mantenerse consciente el tiempo suficiente para accionar el paracaídas. Calculó que debía esperar hasta estar a una altura razonable para evitar ser blanco fácil de los cazas enemigos o que el paracaídas no funcionara. A 3000 pies, encontró el valor para tirar del cordón de apertura. El paracaídas se desplegó sin problemas y comenzó su lento descenso hacia el suelo. Bajo el peso del cansancio y la pérdida de sangre, perdió el conocimiento nuevamente. Horas más tarde sería rescatado por una patrulla alemana y trasladado a un hospital de campaña en Münster, donde le amputaron el brazo derecho. Pero lo más importante para él llegó mucho después, saber que el B-17 no había caído, que la tripulación a la que embistió había sobrevivido. El aeródromo fantasma. Mientras Klaus era tratado por sus heridas, Bud Wentz y su tripulación lograban lo impensable. Con su B-17 destrozado, encontraron una pista improvisada en lo que parecía un aeródromo desierto. No sabían si estaban en territorio aliado o enemigo. Aterrizaron con lo justo, sin tren de aterrizaje completamente funcional y con la amenaza constante de ser capturados. Lágrimas de alegría 58 años después. Décadas más tarde, Bud Wentz se enteró de que el ataque sufrido aquel día había sido intencional, parte de una operación desesperada de la Luftwaffe. En el año 2003, después de una entrevista con un autor que investigaba sobre el Sonderkommando Elbe, Wentz supo que Klaus Hahn había sido el piloto que los embistió, pero lo que más lo impactó fue saber que Hahn, al enterarse de que su ataque no había terminado en tragedia, lloró de emoción. Lloró porque, a pesar de su acción desesperada, no había causado la muerte de la tripulación enemiga. Durante años, Klaus había vivido con la incertidumbre y el peso de la culpa. Saber que los hombres del B-17 habían sobrevivido fue para él un acto de redención. En sus propias palabras, «No puedo decir por qué decidí embestir. Quizás desesperación, no diré que fue coraje. Ya había llegado hasta aquí, pensé. Así también puedo realizar una embestida». La reconciliación entre los veteranos del Sonderkommando Elbe y los antiguos enemigos estadounidenses se convirtió en un símbolo de humanidad después de la guerra. Klaus Hahn encontró algo de paz en la certeza de que, incluso en los peores momentos, el destino puede ofrecer segundas oportunidades. Así terminó la increíble historia de Klaus Hahn, el piloto kamikaze alemán que lloró no por el dolor, sino por la alegría de saber que no había destruido una vida más. ¿Crees que el destino puede ofrecer redención incluso a quienes pelearon en el lado más oscuro de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Si te impactó este relato, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima y recuerda, la historia siempre guarda sorpresas para quienes se atreven a conocerla.